Esto es En Boga. Soy Ignacio Romero y hoy hablaremos sobre uno de los escándalos de corrupción más grandes de Latinoamérica, el caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. El periodista que formó parte de esta investigación hablará al descubierto con nosotros. Además, la amenaza de Trump a la ciudad de Santuario y las acusaciones de violación de los derechos humanos en Centroamérica. En Boga comienza así. Esta semana, la Organización Mundial de la Salud informó que no existe evidencia científica de que un paciente que contraiga el coronavirus pueda crear inmunidad al mismo. Esto cuando los principales expertos de enfermedades virales a nivel mundial piensan que una segunda ola del COVID-19 es casi inevitable, especialmente ahora que las economías comienzan a abrirse gradualmente. En Estados Unidos, por ejemplo, varios estados reanudaron algunas actividades, aliviaron las normas de distanciamiento social y las restricciones de quedarse en casa. Esto, según sus gobernadores, para evitar una catástrofe económica. Catástrofe, mis amigos, que según el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, sería difícil de evitar. Según él, escuche bien, el segundo trimestre de este año traerá los peores números económicos que el país haya visto en su historia. Y es que los efectos de la economía ya se sienten. Grandes empresas como General Electric, Boeing y decenas de aerolíneas estadounidenses han registrado pérdidas masivas en lo que va del año. El sector médico también se ha visto muy afectado, pero no de la manera que nos imaginamos. Los hospitales privados de Estados Unidos, por ejemplo, se encuentran superpoblados con pacientes de COVID-19, enfocando la mayoría de sus recursos y de su personal a estos pacientes y dejando a un lado otro tipo de procedimientos que les significa ingresos económicos, con los que pues pagan a sus médicos y enfermeros. Mientras tanto, la Casa Blanca predijo que el desempleo en el país podría llegar a un histórico 20% para este verano. Imagínese, lo que significaría la tasa más alta desde la Gran Depresión. Otra gran preocupación de las autoridades en Estados Unidos es el cierre de las plantas de procesamiento de carne, que están suspendiendo sus operaciones por los miles de casos de empleados infectados por el COVID-19. La gigantesca empresa avícola Tyson advirtió que estos cierres podrían causar grandes brechas en las cadenas de suministro de alimentos del país, lo que significaría millones de kilos de carne que podrían desaparecer de supermercados y restaurantes. Realmente una situación preocupante. Por su parte, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva con la que obliga a estas empresas a permanecer abiertas, lo que ha generado fuertes críticas por parte de sindicatos y defensores laborales que opinan que la administración del presidente Trump no debería obligar la apertura de estas empresas y si lo hace, debería ordenar a sus dueños mejores condiciones para proteger a los trabajadores del coronavirus. Y hablando de trabajadores, senadores demócratas están intentando presionar a la Casa Blanca para que se extiendan los permisos laborales de inmigrantes que realicen trabajos esenciales en salud, a los que calificaron como héroes. El senador de Illinois, Dick Durbin, destacó que 1 de cada 6 trabajadores en los servicios de salud del país son inmigrantes. Este pedido es casi imposible, especialmente cuando el presidente Trump amenazó esta semana con no entregar ayuda federal por el coronavirus a las ciudades santuario, que son ciudades que prohíben a su policía local cooperar con las autoridades de migración para deportar inmigrantes sin documentos. Algunas de las ciudades santuario son Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Nueva York. Otra de las medidas del gobierno Trump que ocasionó controversia vino de parte del Departamento de Justicia, que presentó cargos contra el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla. Esto por presuntamente conspirar para importar cocaína a Estados Unidos en nombre del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Bonilla negó cualquier vínculo con el narcotráfico y con el presidente de Honduras. Además, aseguró ser víctima de una conspiración.
Por su parte, el gobierno de Honduras calificó de falsas estas acusaciones. Otro gobierno centroamericano que se encuentra en la mira internacional es El Salvador. ¿Qué pasó? Pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la política empleada por el gobierno del presidente Nayib Bukele en contra de los presos del país habría incurrido en graves violaciones a los derechos humanos. Según la comisión, Bukele habría ordenado a la policía y al ejército salvadoreño ejercer fuerza letal como parte de una estrategia para detener los homicidios y la extorsión en todo el país, que según el gobierno son organizados y ordenados dentro de las cárceles por los pandilleros presos. Y si hablamos del sistema carcelario en Latinoamérica, tenemos que dirigir nuestra mirada a Perú, cuyo gobierno evalúa la excarcelación de miles de presos para poner fin a motines y protestas ante el riesgo de contagios masivos de coronavirus en las hacinadas cárceles, convertidas en ollas de presión a punto de reventar. La tensa situación se agravó esta semana en las 68 prisiones del país, todas sobrepobladas debido a la falta de material sanitario y al incremento de enfermos y decesos por el COVID-19. La furia de los presos ante la falta de respuestas a sus reclamos por mejores condiciones de salud desató un violento motín en la cárcel Miguel Castro Castro, en la capital, Lima, que culminó con 9 reos muertos y 67 heridos entre reclusos, guardias y policías. Pero esto quiero subrayarlo. Esta prisión tiene una capacidad para 1.140 personas. Sin embargo, actualmente su población es, escuche esto, de 5.500 personas. El Instituto Nacional Penitenciario del Perú ha confirmado al menos 645 contagios y 30 reclusos muertos por COVID-19 en las cárceles de ese país. Y al otro lado del planeta, en Corea del Norte, Kim Jong-un está de vuelta. Tras 3 semanas de especulación sobre su salud, el controversial presidente de esa nación apareció en televisión nacional inaugurando una fábrica de fertilizantes. Los rumores fueron extremos, se habló por ejemplo por muchos días sobre una supuesta enfermedad terminal y hasta se especuló sobre su muerte. Kim Jong-un está sano y salvo, o por lo menos es lo que nos muestran los medios de su país. ¿Y quieren escuchar una noticia positiva? Pues yo les quiero contar esta buena noticia. Se trata de la droga Remdesivir, que aparentemente ha mostrado resultados prometedores para ayudar a los pacientes a recuperarse del COVID-19. Según informaron oficiales de salud de Estados Unidos, en base a ensayos clínicos que comenzaron el 21 de febrero, se ha llegado a la conclusión de que esta droga reduce la duración de síntomas de 15 a 11 días. Una maravilla, definitivamente. Otra noticia positiva, y esta vez una histórica. Después de 6 años de trabajo, Guatemala puso finalmente en órbita su primer satélite espacial, que se llama igual al hermoso pájaro centroamericano Quetzal. El satélite cuenta con un sensor óptico que capturará imágenes para estudiar la concentración de cianobacterias, comúnmente llamadas algas verde azuladas. El estudio tendrá gran impacto en la conservación del lago Atitlán, reconocido internacionalmente por su gran belleza. Esto ha sido el recuento de las noticias más importantes de la pasada semana. En el siguiente bloque nos enfocaremos en el escándalo de corrupción más grande de Ecuador y que ha finalizado con una condena de 8 años de cárcel para el expresidente de esa nación, Rafael Correa. Hablaremos de este tema con un invitado de lujo, el periodista que inició esta investigación. Ya volvemos, esto es En Boga. El caso Arroz Verde se trata del hecho de corrupción más polémico de los últimos tiempos en Latinoamérica. Es una investigación sin precedentes para el periodismo ecuatoriano y que fue el sustento del trabajo de la Fiscalía General de ese país. Investigación que concluiría con la condena de 8 años de prisión para el expresidente Rafael Correa y otros miembros de su gobierno. Nuestro invitado, Cristian Zurita, es el coautor de esta investigación, un periodista galardonado y de mucho prestigio que ha logrado con su trabajo derrumbar un gigantesco muro de corrupción.
Cristian, realmente es un placer tenerte en este contacto con Invoga. Bienvenido. Un placer, Ignacio. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por esta gentileza de mantener esta entrevista. Cristian, para comenzar, creo que es necesario contarle a nuestra audiencia que la investigación que realizaste, llamada Arroz Verde, junto a los periodistas Fernando Villavicencio y Cristina Solórzano, recibió varios premios, entre ellos el Jorge Mantilla, el premio más importante de periodismo en Ecuador. Además, este trabajo fue galardonado entre las 5 mejores investigaciones a nivel continental. Esto en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, encuentro que reúne a los mejores periodistas de investigación de la región. Pues tengo que comenzar, Cristian, felicitándote y a tus colegas por el éxito de esta investigación. Muchas gracias, Ignacio. Sí, ha sido una investigación que ha recibido varios galardones y reconocimientos. Para nosotros, tal vez el más importante, el haber sido finalistas, no sé si entre los 5 principales dentro de lo que significa la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, pero sí que los finalistas, que suman un número de 13 en total, ¿no? Un aplauso muy merecido, Cristian. Hablando de la investigación, ¿cómo surge la idea de realizarla? A ver, esto es una investigación que empezamos a bosquejarla en el último trimestre del año 2018. ¿Sí? A propósito de haber accedido a una información muy valiosa e importante que la publicamos en el mes de febrero de 2019, que identificaba cómo el actual presidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, había obtenido ciertos financiamientos especiales para colaborar con recursos a favor del desastre natural de abril de 2018 sobre el terremoto en las costas norte, en la costa norte del Ecuador, ¿sí? Allí descubrimos que hubo un financiamiento por parte de varias personas, industriales, empresarios, sobre todo del Ecuador, y cuando accedimos a esa información nos abrió la puerta para conocer una persona, una fuente informativa que conocía sobre el manejo y el financiamiento de las campañas electorales en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Disculpa que te corte, Cristian. ¿Quieres decir que la investigación comenzó indagando sobre el actual presidente Lenín Moreno? Exactamente, así es como inicia todo. Cuando nosotros hicimos las publicaciones sobre ciertos financiamientos y obtención de recursos aparentemente ilegales del presidente Moreno, nos granjeamos todo el odio del gobierno y toda la oposición de Rafael Correa, ¿sí? nos agradeció, así salía, ¿no? Pero nosotros no sabíamos que eso iba a abrirnos una llave tremenda para luego de algunos meses identificar cómo se manejó o cómo se obtuvo o se financió parte de las campañas del gobierno de Alianza País de Rafael Correa. ¿Cómo es esto? Te explico un poco. Luego de que hicimos esta publicación identificando estas irregularidades en el gobierno de Lenín Moreno Garcés, la fuente informativa nos dice, y ustedes todavía no saben cómo y qué es lo que ha pasado con el financiamiento de las campañas. Y nosotros nos sorprendemos y decimos, bueno, ¿qué es esto, no? Para eso, Fernando Villavicencio, que es un periodista que ha trabajado por lo regular independiente y solitariamente, logró hacer contacto con esta fuente informativa y construir una relación de confianza le llevó mucho tiempo. Nosotros logramos acceder a buena parte de la información, identificamos y logramos entender o armar parte del rompecabezas. ¿Sí? Entonces fue un trabajo bastante sacrificado de muchas lecturas, de entendimiento de miles de documentos. Nosotros hemos dicho que de por medio habremos trabajado con unos 6.000, 7.000 documentos. Ahora en retrospectiva lo podemos contar, pero con los recursos el Ecuador obtuvo a través de préstamos de deuda externa, ¿sí? Se contrataba grandes obras de infraestructura, sobre todo a empresas chinas, y estas empresas chinas subcontrataban
a empresas ecuatorianas para levantar las grandes obras. ¿Sí? En Ecuador se ha gastado mucho dinero en obras que no están funcionando en su plenitud, muchas no han terminado de construirse, ¿sí? Y otras simplemente se están generando un pasivo. Hay obras que costaron 3.000 millones de dólares, ¿sí? Sobre esos montos, a las subcontratistas ecuatorianas se les encargaba entregar coimas, ¿sí? A funcionarios del régimen. Ellos recolectaban esos recursos económicos, ¿sí? Y esos dineros pasaban a formar parte de un fondo partidista irregular que manejaba esos recursos a favor de la política, del quehacer político y de las campañas electorales. Eso se evidenció sobre todo en el año 2013. Hablemos del nombre de tu investigación. ¿En base a qué información le pusieron arroz verde? Fue en base a un archivo que encontramos, toda la información es digital. El nombre del archivo es adjunto receta de arroz, ¿no? Y adentro anexaban los archivos en Excel que se llamaban archivos verdes. Por eso es arroz verde. ¿Se escribieron estos archivos y la información de estos archivos con palabras secretas, con claves secretas? En realidad no fueron claves secretas porque fueron muy fáciles de descifrar. Si nosotros tratamos de hacer una contraposición a lo que sucedía en Odebrecht, eso sí era secreto, ¿no? De hecho, hasta ahora buena parte de la información que contiene el famoso sistema Drowsys no puede ser identificado por la gran cantidad de nombres secretos que se utilizan allí. Pero acá no. Acá justamente en el archivo receta de arroz que te había comentado, pues allí existe una pestaña o una hoja de Excel en el cual se identifica a cada uno de los involucrados. Entonces, por ejemplo, a Hidalgo, que es una de las empresas constructoras más grandes del Ecuador, que tiene intereses en Perú, tiene intereses en Paraguay, tiene intereses en Panamá, se la conocía como V3. Los códigos de las personas que se encargaban de recuperar esos recursos, por ejemplo, Jorge Glass era L1, María de los Ángeles Duarte, que era entonces parte del grupo cercano al expresidente Rafael Correa y que ocupaba el cargo de ministra de Obras Públicas, Transporte y Obras Públicas, utilizaba el código L2, ¿sí? Walter Solís, que jugó un papel muy preponderante, él fue secretario del agua, por lo tanto, a través de él pasaba el análisis y autorización de importantes obras de infraestructura, ¿sí? Como centrales hidroeléctricas, por ejemplo, utilizaba el código L3 y pues allí se identificaba y existe una línea cronológica de tiempo de cómo se manejaron con cada uno de los gerentes de las empresas solicitando recursos económicos. Entonces ahí está señalado con fechas en cuando se iban a entregar recursos y sobre todo está señalado el sistema. Eso es muy importante y es la forma por las cuales se ha logrado condenar a todas las personas, es la forma en que se entregó los recursos económicos. Ignacio, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en América y en ninguna parte del mundo se roba con factura, ¿sí? Eso es un principio, dicen, nadie roba con factura. Pero en este caso se robaba con factura. ¿Y bajo qué forma? ¿Sí? ¿Bajo qué forma? Era la tercerización de las facturas. ¿Qué quiero decir? Yo soy el gobierno, ¿sí? Yo decido recuperar recursos económicos para fomentar una campaña específica contra el gobierno. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Había un grupo de jóvenes que se oponía rotundamente a que exista un proceso de prospección y explotación de petróleo en un parque de la Amazonía que es uno de los que tiene mayor grado de biodiversidad en el planeta. Y el gobierno planificó una estrategia de comunicación para atacar a este grupo de chicos, que eran jóvenes, chicos entre 18 y 22 años, ¿sí? Y para eso le pidió a una empresa que diseñe una estrategia de comunicación por $200,000, ¿sí? En contra de ellos, ¿sí? Pero eso no pagó el gobierno.
Eso pagó la empresa Sinohydro de China, ¿ya? Entonces, la factura de esta empresa privada fue emitida no a nombre del gobierno, no a nombre de ninguna entidad e institución pública, sino a nombre de una empresa privada. Y la empresa privada se encargó de cancelar, ¿sí?, esos recursos. Eso se ha aprobado en 7.6 millones de dólares. Cristian, expliquemos a la audiencia de Invoga por qué estas empresas se prestaban a esto. En algunos casos era extorsión directa de los funcionarios estatales en contra de la empresa, le trataban de sacar todo el dinero posible, y en otras eran parte del acuerdo de entregar coimas, ¿sí?, y sobornos a favor de obtener los contratos. Ahora bien, cuando analizo la información de tu investigación, Cristian, es claro que se está tratando de recaudación de dinero a grandes empresas nacionales y transnacionales, 9 para ser específicos, para financiar, entre otras cosas, la campaña política de Rafael Correa. Explícanos cómo funcionó esto y quiénes fueron los principales actores, por favor. Esto es un sistema de recuperación de recursos económicos que se inició apenas Rafael Correa se posesionó como presidente del Ecuador en el año 2007. Lo que hicieron fue entonces constituir un llamado Fondo de Solidaridad semejante a una entidad gubernamental que se llama Fondo de Solidaridad, que manejaba los recursos de las empresas públicas. Entonces, ellos crearon su Fondo de Solidaridad privado. ¿Y qué hacían? Que cada funcionario, dígase ministro de Estado, subsecretario o alguna persona importante dentro del círculo presidencial, ponía un monto de $300 de su bolsillo para gastos X que ellos pensaban que era necesario. Y así se fundió por un tiempo, ¿sí? En 2009, eso imagínate funcionando 2 años, en 2009 se piensa que este fondo empezó ya no a salir de los bolsillos de los funcionarios públicos, sino que empezaron a pedir a las empresas con las cuales mantenían contratos, ¿sí? En 2010 existe una preocupación por el manejo de estos recursos y el presidente de la República decide entregar el manejo de todos estos fondos a una sola persona. Era su asesora, Pamela Martínez Loaiza. Y Pamela Martínez lo que hace es entregarle a su secretaria particular, ¿sí?, Laura Terán, todos los recibos y todos los cortes de manejo de recursos económicos a fin de que construya un solo fondo, ¿sí? Y desde el 2011 existió un solo fondo para el manejo de estos recursos. ¿Qué significó y cómo se fue mejorando? Pues a medida que el presidente de la República llegaba a acuerdos personales cara a cara con empresas privadas que tenían contratos con el Estado, ellas se hacían cargo de entregar una parte de esos recursos a este fondo, que eran las coimas. En lo que nosotros identificamos en el caso Arroz Verde, pudieron haberse obtenido recursos por $20 millones para la campaña del año 2012-2013, ¿sí?, de Rafael Correa y Jorge Glass. $20 millones, imagínate. Toquemos ahora el tema de una de las empresas ligadas a este caso. Es la gigantesca empresa de construcción brasilera Odebrecht, que ha estado inmersa en monumentales casos de corrupción en toda Latinoamérica. Esta empresa tiene un rol importante en este caso. Explícanos por qué. Es muy importante porque el momento en que se evidenció toda esta trama de corrupción, lo que la Fiscalía solicitó es un testimonio juramentado de quien fue el superintendente de Odebrecht en Ecuador, José Concienzao Santos Filo, y se presentó en una declaración juramentada en la cual él aseguró que entregó $5 millones por parte de la empresa, ¿sí?, a la campaña de Alianza País por pedido de Jorge Glass, ¿sí? Eso lo dijo juramentado, y es una de las voces importantes para haber terminado en una sentencia condenatoria en contra de buena parte de los implicados. Y cuando
las partes defensoras de Jorge Glass y de Rafael Correa le repreguntaron a José Concienzado Santos Filo si es que él entregó la plata directamente a Rafael Correa, lo que Santos contestó bajo juramento fue: ya le he dicho a usted que entregué esos recursos a Rafael Correa a través de Jorge Glass. Cristian, al hacer esta investigación, te has puesto al frente de gente, digámoslo así, muy poderosa. ¿Has tenido algún momento miedo por tu seguridad? Antes de la publicación, nosotros en verdad estábamos muy asustados porque estábamos metidos en cosas extremadamente fuertes y lo que hicimos fue manejar el proceso de investigación en total sigilo. En total sigilo, y cuando estuvo listo decidimos salir del país porque dijimos, y es que la Fiscalía no actúa con rapidez, o sea, va a ser muy difícil que nosotros podamos regresar al Ecuador. Va a ser muy difícil. Y lo que hicimos fue salir del Ecuador. O sea, estábamos tan asustados por este tema. Fernando Villavicencio se fue a Lima, yo me fui a Miami, ¿sí? Y desde allí, pues, desde nuestros computadores dimos un clic en nuestros respectivos portales, porque Fernando Villavicencio manejaba entonces un portal que se llama La Fuente. El mío era el portal de la Fundación Mil Hojas, y publicamos. Y lo que hubo es una respuesta inmediata de la Fiscalía. La Fiscalía actuó con suma eficiencia. En menos de 48 horas logró apresar a Pamela Martínez y se apresó a Laura Terán, y Pamela Martínez inmediatamente, a los pocos días, firmó un acuerdo de cooperación penal y contó absolutamente todo. Ahí se identificaron incluso para constatación de que existía manejo de un fondo independiente manejado por ellos. Era incluso un recibo de un préstamo que se le dio a Rafael Correa por $6,000, por ejemplo, ¿no? Y también se encontró una serie de recibos entregados por la empresa Odebrecht, por ejemplo, para pago de fiestas, para pago de viajes, ¿sí? Sea a la asesora Pamela Martínez o al propio presidente Rafael Correa. Hablemos entonces de Rafael Correa. La ley de Ecuador lo acaba de sentenciar a 8 años de prisión, pero él no está en tu país, él vive en Europa. ¿Cuál es su condición como ciudadano y como actor político? ¿Cuáles son sus alternativas? Rafael Correa no tiene otra alternativa que quedarse fuera, pero tiene todos los recursos económicos y las amistades como para poder hacer un fuerte lobbying político internacional, sobre todo en Europa. En Europa es un hombre reconocido, es un hombre que goza de muy buen prestigio y que está utilizando esto internacionalmente bajo una norma que se llama lawfare. Lawfare supuestamente es una persecución jurídica a través de acciones políticas, y él está señalando que es parte de una atroz persecución en su contra, pero en realidad no le quedan muchas posibilidades de espacio y manejo en Ecuador. Ecuador está viviendo una crisis brutal, consecuencia de sus malas decisiones y pésimo gobierno, ¿sí? Y en este momento, tal vez uno de los actos y hechos que no se esperaban en la sentencia es que le inhabilita por 21 años como actor político, ¿sí? Él ha perdido su condición de ciudadano en el Ecuador, ¿sí? Y por 21 años. Por lo tanto, está incapacitado a hacer cualquier cosa. Él difícilmente va a poder ser candidato a nada porque no puede, ¿sí? Tiene que venir a inscribirse en el Ecuador, y si de venir al Ecuador tiene que ser tomado preso, y es algo que él no se va a someter. Rafael Correa jamás se va a someter a la cárcel, así que difícilmente va a regresar al Ecuador. La única posibilidad es que pueda tratar de inscribirse como posible candidato para el Parlamento ecuatoriano por los países o representación de los ecuatorianos residentes en Europa, ¿sí? Y tendría que ir a una embajada a inscribirse. Pero eso significaría que debe ser tomado preso en la embajada del Ecuador en cualquier país de Europa. Así que no va a poder actuar con facilidad. No la tiene nada fácil, pero tiene todo el dinero del mundo. Rafael Correa tiene una guardia personal de que cuesta aproximadamente $50,000 al mes.
tiene una guardia personal para su familia, para sus hijos y sus hijas que estudian allá, y Rafael Correa viaja en avión privado, ¿sí? Y todos los viajes que hacen es avión privado. Un avión privado no cuesta menos de $30,000. Podemos entender de dónde sale esa plata, ¿no? ¿Se podría visualizar un proceso de extradición? El Ecuador nunca ha tenido o nunca ha sabido trabajar correctamente los procesos de extradición. Dudo que Rafael Correa pueda ser extraditado al Ecuador algún día, ¿sí? A menos de que se logre evocar o emitir una sentencia final definitiva que tiene que emitirse hasta el mes de septiembre de este año, porque corresponde la etapa de casación, ¿sí? Y luego de la casación la sentencia está plenamente blindada, ¿sí? Pero eso tiene que pasar hasta septiembre de este año. Si es que de septiembre de este año se emite una sentencia condenatoria definitiva, se pueden hacer pedidos de extradición a Europa, pero algunos son muy antiguos. En el caso de Bélgica, por ejemplo, donde él reside, es un tratado muy antiguo que le permitiría al presidente de la República utilizar una serie de instrumentos a su favor y evitar cualquier tipo de retorno al Ecuador. Y si es que si es que acaso eso se diera, él podría viajar a cualquier país a solicitar asilo. Buena parte de los ecuatorianos corruptos y parte del círculo presidencial de Rafael Correa están en este momento protegidos por el gobierno de López Obrador en México. Entonces es probable que pueda viajar allá o pueda viajar donde los Fernández en Argentina, o incluso pueda viajar a Rusia, donde tiene una relación importante con grupos comunicacionales como Russia Today, que entendemos es parte del lobbying político ruso internacional, ¿no? Claro, Correa conduce un programa de entrevistas en Rusia TV. Ahora bien, sus abogados están apelando la sentencia de 8 años ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que en septiembre dará la última palabra. Hasta septiembre. ¿Podría pasar algo legalmente que deje a Correa ileso de este escándalo? No, es muy difícil, porque la sentencia emitida por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ha sido una sentencia muy dura y muy fuerte. Obviamente tiene errores, como todo lo humano, nada es perfecto, pero la sentencia no tiene menos de 450 páginas, ¿sí? Entonces es una lectura, es un trabajo detallado y sustentado, ¿sí? En cada una de las pruebas, testimonios que se recogieron en las audiencias fueron suficientes para condenarlo. Lo que corresponde es que en este momento sus abogados y los abogados defensores de cada uno de los implicados haga sus pedidos legales que les corresponde por necesidad de justicia, estos principios de recursos horizontales para solicitar aclaraciones, para apelar las decisiones, para solicitar nulidad de la sentencia, están corriendo y les corresponde a los jueces responder todas esas preguntas. Luego de que se haya respondido cada una de estas preguntas y de estos recursos, pues la sentencia quedará totalmente blindada. Bajo esas condiciones iremos a una etapa final del proceso, ¿sí? Y se emitirá una sentencia definitiva. Mientras tanto, Rafael Correa no puede hacer nada. Tiene que esperar que pase ese proceso, ¿sí? Estamos en un año preelectoral y pensaba que podía ser candidato como representante de los ecuatorianos residentes en Europa a la Asamblea Nacional. Eso va a ser muy difícil que suceda. Dudo que tenga él capacidad de acción en estos meses que vienen, a menos de que en Ecuador suceda un hecatombe. Bueno, estamos viviendo una tragedia grande porque Ecuador es el país con menos recursos para enfrentar la crisis. Estamos prácticamente en default de deuda externa y obviamente eso genera una inestabilidad política enorme y puede pasar cualquier cosa en este gobierno. Entiendo. Cristian, he escuchado además a algunos ecuatorianos que creen que esta inestabilidad política de la que hablas y el precario sistema de salud actual, muy importante en este momento,
son el resultado de un profundo sistema de corrupción. ¿Qué dices? A ver, todo pasa por esta brutal capacidad de gasto público que nos sometió Rafael Correa en sus 11 años de gobierno. Y cuando se fue, el gobierno actual no encontró otra fórmula que seguir en la misma del anterior gobierno, seguir procesos de endeudamiento para tapar el hueco público en vez de reducir y generar procesos de eficiencia, ¿sí? Y en ciertos momentos el actual gobierno, para encontrar espacios de gobernabilidad, terminó entregando el sistema de salud pública a buena parte de políticos ecuatorianos en vez de que sea manejado técnicamente. El resultado es el que tenemos ahora, ¿sí? El país en América, en toda la región, con mayor muertes en proporción al número de ciudadanos que tiene, ¿sí? Así que lo que está pasando acá son las peores circunstancias, el mundo lo ha entendido y nos pone en ese nivel, ¿sí? Como no dejes que en tu país suceda lo que pasa en Ecuador, así literalmente, y esa es la razón de lo que estamos viviendo. O sea, un sistema de salud colapsado que estaba antes que llegue el coronavirus. Realmente una tragedia. Y ya veremos, Cristian, también lo que sucede en el ámbito político en los siguientes meses. Eso sí, me atrevo a decir que Arroz Verde no ha sido un triunfo únicamente para ti y tus colegas, sino para todo el periodismo latinoamericano. Una investigación periodística que finaliza con una sentencia de 8 años para un presidente y su circuito más cercano. A futuro, ¿tú crees que la Fiscalía llegue a investigar el financiamiento de la campaña electoral del actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien en su momento fue vicepresidente de Correa? La sentencia emitida por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia le ordena a la Fiscalía continuar con las investigaciones, porque la sentencia identifica, ¿sí?, que los actos de corrupción y sobornos, es decir, los cohecho cometidos en este periodo, sirvió además como catapulta para otro tipo de delitos. Tiene que investigarse lavado de activos, ¿sí?, y peculado, que es el de disposición arbitraria de recursos públicos, ¿cierto? Sobre todo. Y hay caminos abiertos, como por ejemplo la campaña electoral, el financiamiento de campaña electoral del actual presidente Lenín Moreno, sí, en 2016-2017. Nosotros, de hecho, publicamos dentro del del proyecto Arroz Verde, sí, una serie de reportajes relacionados a esos rubros, porque lo que significó básicamente fue un afinamiento o perfeccionamiento del sistema de Arroz Verde para las últimas elecciones, ¿sí? Y eso va a tener que investigarse y la fiscal va a tener que hacerlo porque no es un pedido ciudadano, es una orden bajo sentencia judicial. Así es, así es. Por último, Cristian, en un momento en el que los poderosos han iniciado a nivel mundial una propaganda negativa en contra del periodismo, ¿cuál es tu mensaje a nuestra audiencia en distintas partes de Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo sobre este tema? Yo creo que eh, primero hay que entender que el periodismo solo puede ser vital y vivo en procesos democráticos, ¿sí? Y la democracia es el mejor sistema para generar procesos de autoridad y gestión estatal. No existe otra forma, lo demás es simplemente totalitarismo o dictadura. Y en estos momentos vemos que las democracias cada vez eh, pierden su equilibrio buscando espacios totalitarios. Los espacios totalitarios son extremadamente perjudiciales para el periodismo, porque si bien el periodismo los combate, con el tiempo va degradando su capacidad de acción. Lo que yo veo en el futuro es gobiernos cada vez más autoritarios y restricciones mayores para libertad de expresión y el trabajo periodístico. Pues a mucha gente también vemos que
el nacimiento y constitución de las redes sociales les da mayor voz y vigor a nuevas formas alternativas de comunicar, pero no necesariamente es periodismo. ¿Sí? Si queremos democracia no podemos olvidar el periodismo y hay que recordar que el periodismo cuesta, ¿sí? Pero mucho más costoso es que un país no tenga periodismo. Y el mejor ejemplo de ello es lo que ha sucedido en Centroamérica, ¿sí? Y el mejor ejemplo actual de ello es lo que está sucediendo en mi país, Ecuador. Cristian, de nuevo, un aplauso grande por esta investigación que realizaste y por tu intachable trabajo periodístico. Ha sido realmente un placer conversar contigo. Espero que se repita. Muchas gracias, Ignacio. Estoy también yo muy halagado por tus palabras y por tu interés para mantener esta entrevista con nosotros. El trabajo de investigación de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio los ha llevado a publicar el libro titulado Arroz Verde, la industria del soborno. En cuanto su venta esté lista internacionalmente, se los haré saber aquí, en InVoga. Los invito a dejarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias en mis cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube en @IgnacioRomeroTV. Gracias a todos ustedes por ser la mejor parte de InVoga. Soy Ignacio Romero.